Muy buenos días, soy el oficial superior Roberto Barrios, orgulloso de ser jubilado de la Policía Boliviana. 2 semanas ya que la población boliviana está preocupada con que si fue golpe de Estado, fue autogolpe o fue un show montado. Me parece muy bien, excelente que la población boliviana se preocupe de la realidad nacional. Sin embargo, los miembros de la Policía Boliviana, tanto servicio activo y pasivo, a mi criterio, tienen 3 preocupaciones más importantes. Uno, el prestigio, el honor, el decoro, la dignidad del nombre de la institución más gloriosa y fundamental de la patria, cuyos integrantes son los más valientes, son los más nobles, los más altruistas, que en el cumplimiento de su misión están dispuestos a dar su vida, a sacrificar su propia existencia por otros. Me refiero a la policía boliviana, últimamente criticada injustamente por políticos que han perdido vigencia, por resentidos, por delincuentes y también por tiktokeros y otros medios masivos de comunicación que no valoran las miles y miles de acciones heroicas, patrióticas, nobles, altruistas, una vez más repito, que realizan los miembros de la institución policial en ese cumplimiento de su deber, de su misión. Pero un solo error en su procedimiento es para que lo utilizan para criticar, para denigrar la imagen de esta noble institución. También es bueno reconocer que existen algunos malos policías que no solamente cometen faltas disciplinarias, sino delitos, y eso avergüenza. Esos deben ser separados definitivamente. El segundo tema que debe preocupar es los derechos ya adquiridos de los miembros de esta institución, que van en disminución mientras otros sectores, a través de presiones y por sus necesidades, van incrementando, van asegurando sus derechos ya adquiridos y van mejorando y van adquiriendo otros. Al revés, en la policía se va disminuyendo, como sucede con los víveres secos que ya no han llegado, no se les ha dotado de aceite ni de fideo. Respecto al complemento económico, cada año va disminuyendo y finalmente se ha proyectado para el pago de 5 años así disminuido. Corre peligro también el fondo de retiro, la cuota y auxilio mortorio. Esto va disminuyendo mientras la canasta familiar, el costo de vida va subiendo exponencialmente. El tercer tema que debe preocupar es lo que está sucediendo con la gestora pública, donde están depositados los ahorros de toda su vida de los jubilados y también de los nuevos aportantes. Vamos a comenzar diciendo que la gestora pública tiene como base jurídica la ley 065, que es por la que Atrevas, a través de ella, realiza sus actividades. Esta ley, en su artículo 1, nos dice que tiene por objeto establecer la administración del sistema integral de pensiones, así como las prestaciones y beneficios. Por su importancia, voy a dar lectura al artículo 147 de esta norma legal.
147. Administración. La administración del sistema integral de pensiones estará a cargo de una gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo, la cual se constituirá como una empresa pública, nacional, estratégica, de derecho público, excelente, de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio propio. Es así pues, es el dinero de los jubilados y aportantes, con autonomía de gestión administrativa y financiera, legal y técnica, con jurisdicción y competencia y estructura de alcance nacional. Hasta ahí muy bien, pero esta parte es lo que no me agrada. Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es decir, ya hay un sometimiento. Pero es bueno analizar históricamente qué ha sucedido con este servicio de la administración del Sistema Integral de Pensiones, así como de prestaciones y beneficios, que ha sido inicialmente, esta función la cumplía Senacir, aún la sigue cumpliendo todavía con los pocos que están jubilados bajo esa modalidad. Posteriormente aparece pues las AFPs, siempre reguladas por esta norma de la ley 065. Me refiero a dos empresas privadas, la AFP Previsión y la Futuro de Bolivia. Después, posteriormente, el Estado mismo dando cumplimiento a la Constitución que dice que es potestad facultad del Estado. La seguridad social abarca pues muchos campos, no solamente la administración integral de pensiones y otros, sino ahí está pues la salud, está la vivienda y otros. Sin embargo, bajo ese fundamento también dando vigencia a lo que dice la ley 065, dicta el decreto 4885 el 15 de septiembre de 2021 y crea la gestora pública a largo plazo, estableciendo que el 2023, en mayo, debía estar funcionando plenamente esta institución. Esto no es del agrado pues, de las AFPs, empresas privadas que han venido a invertir a lo seguro, porque así es la inversión, tiene que ser a lo seguro. Y las empresas privadas pues hacen eso, por eso ganan plata, por eso tienen grandes utilidades. No les agrada, según ellos no se cumple el contrato y demandan al Estado boliviano ante una organización de arbitraje como es el CIADI. Y el CIADE, después de un proceso, dicta su resolución final ordenando que a la BBA Previsión se le pague $105 millones por los daños que se le causó. Y seguramente la otra empresa Futuro también ha demandado. ¿Qué pasó con esa utilidad? Ese dinero, esa obligación de los $105 millones, ¿se pagó con plata de la gestora? ¿Salió de nuestros recursos de los jubilados y aportantes o los pagó el Estado? Nunca se informó nada de eso. También conocemos de que hasta el 2014 teníamos un Estado muy económicamente muy bien, porque se hablaba incluso del auge del milagro económico boliviano. Había exportaciones de gas al Brasil, a la Argentina, generaba dólares, teníamos buenas reservas en oro, en divisas, los minerales estaban en un buen precio y se estaban exportando. En ese momento, más o menos en 2014-15, el Estado boliviano tenía de RIN, de reservas internacionales netas, $15,000 millones. De harto. Pero bien, eso fue bajando ya en el periodo final del señor Evo Morales, como tiene intuición, así lo dice la ley 065,
obligaron a las AFP, a las particulares, que compren bonos del Estado, bonos soberanos, es decir, que inviertan, porque tenía necesidad seguramente el gobierno, por eso sacó esos bonos. Y como nadie, pues, confiaba, también ya en los tiempos ya estaba en crisis económica el Estado volviendo, las AFP hacen una inversión de 7 millones y algo más en dólares, que no sabemos a la fecha si eso ha retornado a nuestros fondos, es decir, si lo tiene la gestora pública en estos momentos y cuáles son las utilidades. No sabemos. Es de conocimiento público también que en 2023 ha quebrado el Banco Fácil. El Banco Fácil, y quienes han depositado su dinero ahí, quienes tenían algunas acciones, se han visto en apuros, en colas, en llantos. Pero también las AFPs invirtieron ahí más de 100 millones de dólares. Pero por normatividad, en nuestra norma legal, en la ley de pensiones y otros, la AFP tiene prioridad para poder recuperar esos dineros. No sabemos si a la fecha ya lo han recuperado, no lo han recuperado, cuáles fueron nuestras utilidades. Según el señor Durán, que es gerente de esta empresa, sí dice que ya se ha recuperado. Ojalá que así sea, pero queda siempre la duda. Y como la crisis boliviana ha ido creciendo, la crisis económica, de su mejor momento que tenían en reservas internacionales netas, así se mide la economía, es un indicador económico, el RIN, estaba muy buena. Últimamente informan de que solamente ya no hay el oro, no hay las reservas en oro, no hay divisas, ya no se exporta gas, ni al Brasil ni a la Argentina, los minerales han bajado de precio y tampoco se exportan en la cantidad que se exportaba. Y se tiene que cumplir obligaciones, porque muchos créditos llegaron. Bolivia es uno de los países más endeudados y se sigue endeudando. No hay para pagar la gasolina que se importa, medicamentos, repuestos, agrícolas, comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado, en esa su necesidad, también otra vez emite, una vez más, esos bonos solidarios, que son a través del Banco Central y del Tesoro General de la Nación. Y ofertan, pensando poder obtener por la venta de esos valores 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Pasan los meses y solo ellos habían obtenido, es decir, aparecieron solamente inversores por un valor de 58 millones, no los 100 que esperaba. En esos días también hacen algunas modificaciones en la gestora pública y modifican el reglamento de inversiones. El artículo 6 que tenía algunos candados, siempre nos decían que la plata de los jubilados y los aportantes se maneja bien y que hay seguros, hay candados. Ese candado, uno de los candados, pues abrieron para poder invertir, es decir, mover dineros de la gestora en forma un poco más libre. Es así que estamos hablando ya de febrero adelante de este año 2024. Dan la noticia de que no solo vendieron por un valor de más de 100 millones de dólares. Hubo inversores que compraron, dice, por 200 millones de dólares. Es decir, fue un éxito.
Pero va aconteciendo las noticias y sucede que ese comprador de esos bonos de una institución, de una persona jurídica como es el Estado boliviano, que no tiene credibilidad, que no tiene sustento económico para cumplir sus obligaciones cuando se va endeudando día a día más, había sido la gestora pública, es decir, la entidad que debe cuidar, debe manejar, administrar eficientemente nuestros aportes, nuestros ahorros. En una operación un tanto oscura, puedo decir yo, pero exitosa, ingresan $200 millones al Estado por la venta de la gestora, porque las gestoras son bolivianos, pero hacen la operación entre el gobierno y la gestora. Le ingresa al Estado boliviano por la venta de esos valores los 200 millones, y también se compra 50 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, 250 millones que salen de la gestora, pero finalmente no habían sido. Ellos mismos informan que la gestora compró también 250 millones aparte, para hacer los 500 en bonos del Estado. Es decir, que hicieron una operación sin consultar, sin socializar a los dueños de la plata. Pues bien, sin embargo, el presidente o gerente de la gestora, el señor Durán, informa también el ministro de Economía que fue una operación, una transacción, una inversión de la gestora muy positiva, porque se compró esos bonos del Estado y del Tesoro de Estados Unidos en una mínima parte, donde se tendrá una buena rentabilidad, una utilidad, y que fueron solamente por 3 años esa transacción, y que en los 3 años la gestora ganará $23 millones, y que fue exitoso según ellos. Pero no hablan pues de los riesgos. El Estado boliviano está en una crisis económica, día a día se va empeorando. Está en una crisis política y no sabemos pues qué va a suceder con nuestras rentas futuras. Pero todo esto se maneja así, según ellos legalmente, porque es evidente que la ley 065 lo permite. Además, no solo lo permite, también la viola. Veamos para ver qué nos dice. El artículo 140 de la ley 065, en su numeral 3, dice que las inversiones se deberá priorizar en empresas productivas, en algo que nos garantice. Pero hemos hecho inversiones o han hecho inversiones en algo dudoso, riesgoso. No se cumple la ley 065. El artículo 147, respecto a la administración, es decir, quienes administran de esta misma ley 065, y en el artículo 167, cuando habla de fiscalización, es decir, quienes fiscalicen, en la última parte nos dice, o sea, ambos organismos, el de administración y el de fiscalización, dice, estarán bajo tuición del ministro de Economía y Finanzas Públicas. Así lo establece. Así lo establece. Es decir, son dependientes, por decir, son ellos pueden manejar, porque tienen tuición, son los tutores, son los papás, en otra palabra, y pueden manejar nuestro dinero. Ahora bien, y para hacer, ¿cómo está constituido el directorio según la ley 065 de la AFP? Nos dice
un presidente y 4 directores designados por el presidente de la República, a ternas aprobadas por 2/3 de votos en la Cámara de Diputados. El presidente lo nombra, presidente de la República, es designado por él. Otra barbaridad, otro sometimiento. Y la máxima autoridad ejecutiva de fiscalización, la APS, así se denomina, también nos dice, mire, el director será designado por el presidente de la República, el que fiscaliza también, es decir, juez y parte son todo el Estado boliviano. La Constitución política del Estado, evidente, le da competencias nuestra Constitución al Estado para que esté a cargo de la seguridad social. Decía que la seguridad social es amplia. A través de eso controla a la AFP, pero en su última parte de este mismo artículo, del artículo 45, numeral 3, numeral 2 de la Constitución, nos dice que hay un control, estarán, dice, evidente, corresponde al Estado, la administración le corresponde al Estado con control y participación social. ¿Dónde están? Pues la COP, nuestros dirigentes nacionales de jubilados, ¿dónde están? Pues nuestras asociaciones de jefes y oficiales, suboficiales y demás. Y lo remata la misma Constitución con el artículo 241, numeral 2, cuando habla de la participación social, y nos dice: la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado. Otra vez, ¿dónde está pues nuestra COP y nuestras organizaciones, nuestras federaciones, asociaciones? Según mi opinión personal, mi criterio, yo me atrevo a decir que los actos del señor gerente general y del ministro de Economía son ilegales, porque tampoco se cumple lo que dice la ley 065, tampoco se cumple la Constitución. Por eso digo, me atrevo a decir que son ilegales e inconstitucionales. Con tristeza, es bueno reconocer y decir pues que no tenemos dirigencia, no tenemos quien nos represente, que reclame, que fiscalice nuestros recursos, nuestros aportes de toda la vida, que fiscalicen y nos garanticen una renta que sea sostenible en el tiempo, que nos garanticen que no seguirán, el Estado seguirá emitiendo bonos y será la gestora, la única institución que ahorita queda en el Estado boliviano con fondos, con recursos económicos, y que nos digan que la gestora sea la única que siga comprando en operaciones e inversiones de riesgo. Porque no puede ser, pues. No puede ser, no es lógico, no es natural que 3 personas, o 2, el ministro de Economías, el ministro de Economía y Finanzas, el señor Durán, director de la gestora, dispongan de 26.000 millones de dólares, que es propiedad de los señores jubilados y de los aportantes actuales. Que no haya fiscalización, que no haya dirección, que no participen los dueños de la plata. Necesariamente se debe cambiar la ley 065, se la debe derogar, abrogar, y que en el órgano de administración estén pues presentes en esa administración representantes de los jubilados y de los aportantes. Y en el órgano de fiscalización, pues lo propio, que
que también estén representantes de estos dos, de los dueños de la plata. Y en la designación del presidente y del fiscalizador, que también pues se consulte o tenga la aprobación de las organizaciones de los jubilados. La gestora tiene que ser eficiente, transparente, generadora de recursos, tiene que garantizar nuestras rentas. Ahora bien, y el proyecto de ley 035, que está durmiendo en el Parlamento trancado, porque sectores como los maestros, el sector salud, los profesores catedráticos de las universidades y otros se oponen a la jubilación a la edad de 60, a la jubilación obligatoria a los 65 años, cuando sabemos que pasado los 60, es pues natural, la persona ya no es tan eficiente, ni física ni mentalmente. Para los señores miembros de la policía boliviana, para los funcionarios públicos policiales, a mí me parece bien esta norma, porque el policía no trabaja con aire acondicionado, no trabaja bajo techo, no trabaja en un escritorio, no trabaja bajo el techo de las aulas, en la comodidad de un hospital. Él trabaja, él hace su servicio bajo las peores condiciones atmosféricas. No le importa el viento, la lluvia, el granizo, la intensa calor. Él está trabajando. No le importa estar en los peores lugares inhóspitos. Ahí está de servicio. Es mal reconocido, no es valorado en su servicio. Y pues a los 56, 58 años, él no va a llegar en las mismas condiciones físicas, psicológicas que otros trabajadores. Además de que en sus 30, 35 años de servicio, él ha contraído enfermedades que hacen que su nivel, que su de vida esté en las peores condiciones. Por eso, a mí más bien, los miembros de la policía boliviana debían jubilarse a los 65, igual, a los 55 años como se jubilan los mineros. Pero no importa, ya vamos a los 58 años. Por eso me parece bien esa norma que se apruebe. Respecto a la parte económica, ese proyecto de ley prevé la 035 que habrá un incremento para aquellos que han trabajado más de 35 años de 1.000 bolivianos en una escala menor a los menos años. Me parece también correcto, porque a los rentistas, a los policías jubilados y a todos, ¿cuánto es el aumento que da la gestora? 20 pesos, 30 pesos a principio de año. Y si van a aumentar, pues, de acuerdo al proyecto de ley, 1.000 bolivianos y menos en una escala, está correcto. Me parece bien que se apruebe esa norma. Pero no tenemos dirigentes otra vez que nos guíen, que nos orienten, que peleen por nuestros derechos. No hay copo. Nuestras asociaciones, con su silencio, nos hacen decir, nos hacen pensar que son cómplices de estos malos manejos o de estas dudosas inversiones, podemos decir más claro. Si hay utilidades que menciona 23 millones y hay otras utilidades, porque deben haber otras inversiones, y tenemos 26.000 millones de dólares, según ellos mismos informan, ¿por qué carajo no hacen que se cumpla la Constitución y aumentan pues las rentas? Como digo, como dice la Constitución, para tener una jubilación digna.
Espero, este trabajo yo lo he hecho con mucho cariño, con mucha preocupación también, porque yo digo otra vez que el golpe no fue golpe, eso dejémoslo a los políticos. Nosotros tenemos eso que arreglen los políticos. Nosotros tenemos otras preocupaciones más fundamentales. Y decía el trabajo, yo lo he hecho con cariño, con preocupación. He procurado ser lo más objetivo y lo más preciso. Espero que sea del agrado de todos ustedes y me despido con un abrazo y que sea pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias.